Así que fue muy interesante. Eventualmente se fusionaron en lo que se llama la conexión cristiana, cuyo deseo de basar su fe solo en la Biblia los llevó a abrazar la doctrina bíblica del sueño de los muertos. Así que aquí hubo un movimiento en América del Norte donde el carácter de Dios que estaba siendo juzgado fue puesto nuevamente en el centro y algunas de estas doctrinas comenzaron a surgir y por lo que Juan Hus murió. Fue desenterrado por el movimiento milerita cuando redescubrieron el premilenialismo. Ahora imaginen eso. Aquí había doctrinas por las que fueron asesinados en el viejo mundo, creciendo en el nuevo mundo. Y había llegado el momento de reunir al pueblo de Dios de cada tribu, nación y confesión que existía en el tiempo inmoral. Dios quiere un pueblo que defienda toda la verdad, no parte de la verdad. Y ningún estado va a dictarle al pueblo de Dios lo que pueden y no pueden creer. ¿Creen que seguirá así? Tengo noticias para ustedes. Esta es una historia fascinante, ¿no es así? Pero mira cómo se desarrolla. Es tan hermoso y aquí había predicadores mileritas tan famosos como Josias Leach. Era un metodista. Y luego estaba Charles Fitch, un ex pastor de la iglesia congregacional. La iglesia y el Estado no pertenecen juntos. Y luego estaba Himes, el pastor de la segunda iglesia cristiana de Boston. Y todas estas personas, todas estas confesiones se unieron y aceptaron el movimiento milerita. No existía tal cosa como un milenio de paz y seguridad, donde la iglesia gobierna. Cristo regresará antes de ese momento. Y de todas estas congregaciones se unieron. Y Leach pertenecía a la iglesia metodista episcopal. Himes, Charles Fitch, pastor de la iglesia congregacional. Estas personas escribieron panfletos, trabajaron hasta los huesos para decir al mundo que Jesús vendría pronto. Y luego un hombre llamado Joseph Bates. ¿Alguna vez has leído sobre la autobiografía de Joseph Bates? Es una bendición cuando la lees, ¿cierto? Un libro maravilloso. Lo leí de nuevo el otro día y estoy tan emocionado por esa gente. Este hombre podía escupir más lejos que nadie. Sí, lo hizo. Creo que tenía un vocabulario tan grande como el inglés moderno, solo en malas palabras. Pero tenía una esposa muy creyente y ella siempre le metía una Biblia en sus horribles libros que leía. Y finalmente, él fue el que redescubrió lo que los metodistas habían estado predicando durante mucho tiempo. Y eso es el movimiento de templanza. Y descubrió el sábado de nuevo. Y todas estas verdades se reunieron y todas estas personas comenzaron a unirse. Y luego el mensaje del santuario del Gran Chasco de 1844. Recuerdo el día en que descubrí el mensaje del santuario. Me quedé tan impresionado aquí. Yo era un ateo leyendo el mensaje del santuario. ¿Cuánto del Antiguo Testamento consiste en el mensaje del santuario? Casi todo, ¿cierto? Y luego tomas este hermoso mensaje y lo tiras y dices que no tiene relevancia aguda. ¿Por qué Dios se molestó en ponerlo en la Biblia? Y luego lo miras y descubres el camino de la salvación. Entras por esa puerta. Yo soy la puerta. Y vienes a ese altar, la cruz. Y vienes a esa labor, el lavamiento del renacimiento. Y entras al lugar santo. Yo soy la luz del mundo. Soy tu mediador. Soy el pan de vida.
Y luego la ley con un propiciatorio y el hilasterion y los querubines mirándolo con asombro. Y te das cuenta del plan de salvación escrito en el santuario. Y yo estaba sentado como un ministro de otra iglesia que nos habían visitado y estaba horrorizado de que me había convertido en adventista. Y él y su esposa estaban allí y hablé con él sobre el santuario. Y estaba tan emocionado de contarle sobre el santuario. Y después de un rato se levantó y me maldijo. Y dijo, solo estás tratando de hacerme quedar como un estúpido frente a mi esposa. Dije, ¿por qué? ¿Qué hice ahora? Él no sabía nada del santuario. Era un ministro en la iglesia y no sabía nada del santuario. Nada. Recuerdo cuando me convertí en adventista y pensé, pero eso no es justo. No puedes decir a esta gente que todos están equivocados. ¿Cómo puedes llamar al Papa el anticristo? Entonces fui a buscar al sacerdote católico, lo llevé a mi casa, mi esposa y yo lo sentamos, hablamos con él y le preguntamos por qué la Iglesia Católica había cambiado la ley de Dios. Me dijo, no me interesan las escrituras. Eso fue lo que dijo. Casi me caigo de la silla. Le dije, ¿eres un sacerdote y no te interesan las escrituras? Él dijo, no tenemos especialistas en eso. Supongo que son jesuitas. Se han especializado en llamarle un veneno y destruirlo. Pero dejemos eso como sea. Estas hermosas verdades están ahí en la Biblia para que cualquiera las estudie, si así lo desea, pero Dios no te va a obligar. Y Hiram Edson es quien lo descubrió. Está a un par de millas de distancia. Y luego esta pequeña pareja, James y Ellen Gould White. En este lugar del bosque. ¿Te das cuenta lo importante que es eso? En este lugar del bosque donde estoy parado ahora, donde estás sentado, Dios se movió en los corazones de todas esas personas que acabo de mencionar para traer una reunión de las verdades por las que la gente había derramado su sangre, pero se les permitió sobrevivir en esta tierra y los puso en una congregación. Y de acuerdo con su promesa para los últimos días, cuando dijo, derramaré mi espíritu en estos últimos días, y sus hijos e hijas profetizarán, llamó a esta joven a la edad de 17 años. Para recibir visiones que dirigirían a la gente a las escrituras y una por una en la tierra todas estas verdades que habían sido rechazadas por el viejo mundo y por los otros sistemas. Y porque eran ministros de todos los ámbitos de la vida y todas estas congregaciones en el movimiento, cada una de esas denominaciones tuvo otra oportunidad de aceptar o rechazar la verdad. ¿Sucedió eso, sí o no? Y se sentaron en sus iglesias porque Miller nunca dijo que dejaran sus iglesias, que se quedaran en sus iglesias. Y se quedaron en la iglesia metodista. Ellen White era metodista. James White vino de ese movimiento divertido que no creía en la mortalidad del alma y los juntó. Y luego se sentaron en esas iglesias y cuando creyeron en el premilenianismo y creyeron en la doctrina de la segunda venida, cuando Jesús prometió que vendría, y ese hermoso versículo en Juan, que voy a presentar un lugar para vosotros, y cuando me vaya, vendré otra vez para que puedas estar donde yo también estoy.
ese evangelio en un pequeño versículo y las iglesias no pudieron manejarlos. Desafortunadamente, las leyes eran tales que no podían ahogarlos, no podían matarlos, no podían quemarlos en la hoguera, así que los expulsaron de las iglesias con todas esas doctrinas. Y se sentaron con sus Biblias. Y el Espíritu Santo obró sobre ellos y descubrieron todas estas hermosas verdades. Y las pusieron juntas. Y Rachel Oakes, una bautista del séptimo día, fue a ellos y les dijo: disculpen, dicen que quieren guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué pasa con el cuarto mandamiento? Y entonces, cuando se abrió la evangelización para los adventistas, dijeron: bueno, dejemos a los bautistas del séptimo día, están bastante cerca, trabajemos en los demás. Es una verdad hermosa. Y llegaron a un precio tan alto, y esta iglesia los tiene. Esta iglesia los tiene. Si quieres seguir la Biblia y solo la Biblia, si quieres creer en la doctrina de la salvación, si quieres creer en que el carácter de Dios es hermoso, será mejor que te conviertas en un adventista del séptimo día.